Hoy nos encontramos otra vez para trabajar sobre la unidad número 3 del programa de la asignatura Introducción a la Obstetricia. Esta unidad corresponde al tema Atención Primaria de la Salud y para trabajar sobre esta unidad vamos a repasar conceptos, o van a tener que ustedes recordar conceptos como la definición de salud, la de enfermedad y cuáles eran los componentes del campo de la salud que dijimos que eran 4. El medio ambiente, la biología humana, el estilo de vida y la organización del sistema sanitario. ¿Por qué repasamos estos conceptos? Para ayudarnos a comprender el tema de hoy, que es atención primaria de la salud, y que denominamos así a una estrategia que nace en la segunda mitad del siglo XX de la mano del modelo de multicausalidad de la enfermedad. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que en el siglo XX teníamos dos paradigmas en relación a salud? La primera mitad del siglo XX estaba asociada a un modelo de causalidad biológica, es decir, que asociábamos toda aparición de enfermedades en el individuo a la presencia de algún microorganismo, ya sea hongo, bacteria, virus o protozoo. Ya en la segunda mitad del siglo XX se asocia la enfermedad a la multicausalidad, es decir, que hay múltiples factores que pueden generar que aparezca la alteración de la salud de un individuo y, por consiguiente, lo que nosotros denominamos enfermedad. Esta multicausalidad está asociada a los determinantes en salud que nosotros habíamos visto. Puede haber efectos del medio ambiente o cuestiones asociadas al estilo de vida de los individuos que hacen que se pueda desarrollar alguna patología o enfermedad en el individuo. ¿Qué es la atención primaria de la salud? Es una estrategia que concibe integralmente los procesos de salud de enfermedad, es decir, que dejamos de ver la salud como algo, o la salud y la enfermedad como dos procesos separados, estancos, sino que tienen un continuo, es decir, que puede haber fluctuaciones en la vida del individuo que hagan que aparezca o que estemos nosotros como individuos en cualquiera de estos dos estadios. También esta estrategia concibe la atención de las personas y el conjunto social. Es decir, que tenemos que atender las necesidades individuales de los componentes de una población y también entenderlo como parte de una estructura social. ¿Por qué es necesario que tengamos esta mirada? Porque muchas veces el acontecer en la alteración de la salud de las personas tiene que ver con situaciones sociales que influyen en que la enfermedad aparezca. Además, si nosotros atendiésemos solamente a un individuo y no viésemos su contexto o las personas que componen su entorno social, podríamos estar perdiendo la oportunidad de mejorar la calidad de vida del conjunto de personas que rodean a este individuo enfermo. También esta estrategia concibe o está concebida, mejor dicho, a través de la asistencia, la prevención de enfermedades, la promoción de la salud y la rehabilitación. La asistencia básicamente es la atención en las distintas áreas, ya sea consultorios externos, guardias, es decir, la asistencia propiamente dicha, ¿no? La prevención y la promoción también las hemos nombrado. Dijimos que la prevención podrían hacer acciones específicas para prevenir la enfermedad, como por ejemplo la inmunización o vacuna, y la promoción tiene que ver con la educación de la población con respecto a la modificación de hábitos y costumbres para que cada individuo se responsabilice
de su salud en particular y de aquellos que lo rodean. Y la rehabilitación habíamos dicho que era la reinserción de la persona luego de pasado por un evento de enfermedad a sus actividades habituales de acuerdo a las posibilidades que hayan quedado luego de haber pasado por este proceso patológico. ¿Dónde nace la atención primaria como estrategia? El día 12 de septiembre de 1978, en la ciudad de Alma-Ata, se firma el documento llamado Declaración de Alma-Ata, en la cual se establecen los principios básicos fundacionales de lo que se llama hoy atención primaria de la salud, integral, comprensiva, universal e incluyente. La idea de firmar este documento lo que plantea es que esta estrategia organice de mejor forma los servicios sanitarios para que toda la población tenga la posibilidad de acceder a la atención desde el punto de vista de salud de forma adecuada y siempre tratando de prevenir y evitar que aparezcan los procesos patológicos en la población. La declaración define la atención primaria de la salud como asistencia sanitaria esencial basada en métodos y tecnologías prácticos, es decir que todas aquellas acciones que llevemos a cabo sean de ejercicio práctico, es decir que las podamos llevar a cabo de forma accesible, que sean científicamente fundados y socialmente aceptables, es decir que todos aquellos procedimientos que se realicen tengan un sustento científico, un sustento teórico, no basados en el empirismo. ¿Se acuerdan que ustedes ya habían visto el término empírico en las unidades anteriores? Y socialmente aceptables quiere decir que respeten todas las normas de bioética para el ejercicio de la profesión asociada a salud. Que esté puesta al alcance de los individuos y familias de la comunidad mediante su plena participación, es decir que, como había dicho anteriormente, los individuos se hagan responsables de su salud junto con sus familias, que la comunidad tenga participación plena en el ejercicio del derecho a la salud y que ellos sean también quienes planteen cuáles son sus necesidades respecto a la salud de determinada comunidad. Que sea un coste que la comunidad y el país puedan soportar, es decir que el financiamiento desde el punto de vista de salud sea acorde a las comunidades con las que estamos trabajando. Y en todas y cada una de las etapas de su desarrollo con un espíritu de autorresponsabilidad y autodeterminación. Es decir, cuando se define la atención primaria como estrategia, también se plantea que tanto desde el punto de vista individual y colectivo exista la responsabilidad y determinación de el mejoramiento en la salud. Los principios básicos y componentes esenciales de la atención primaria de la salud son elementos que se deben tener en cuenta para que esta estrategia se aplique de forma correcta. Los principios básicos son la accesibilidad, cobertura universal, organización y participación de la comunidad, acción intersectorial, desarrollo de tecnologías apropiadas. Es muy importante que tengan en cuenta estos principios básicos porque suelen ser pregunta de parcial y pregunta de final. Es decir, vamos a ver conceptos que son los que nosotros pretendemos que queden grabados en ustedes en este curso, porque luego en segundo año los van a profundizar en la asignatura salud comunitaria.
Bien, les explico cada uno de los principios. Respecto a la accesibilidad, nos referimos a que toda la población tenga acceso, ya sea desde el punto de vista físico, geográfico y administrativo, a los servicios que se presten dentro de los centros de atención primaria. Con respecto a la cobertura universal, nos referimos a que toda la población tenga acceso al servicio sanitario. Es decir, la atención primaria no es una medicina orientada hacia los grupos sociales de menores recursos, sino que es para que toda la población pueda acceder al servicio sanitario. Con respecto a la organización y participación de la comunidad, nos referimos a que la comunidad tiene que estar organizada y debe participar cuando se plantean cuáles son sus necesidades en salud. Porque uno desde el sistema sanitario puede entender que la población tiene determinadas necesidades y la población puede sentir que tiene necesidades distintas a las que nosotros estamos planteando. Con respecto a la acción intersectorial, nos referimos a que los centros de salud o los centros de atención primaria tienen que estar relacionados con otros sectores de la comunidad. Por ejemplo, un centro de salud puede estar relacionado con la escuela de su área programática. El área programática es aquel conjunto de personas que componen una comunidad o población que va a estar bajo la atención y cuidado del centro de salud específico de esa área. Y con respecto al desarrollo de tecnologías apropiadas, hablamos de tecnologías que permitan, o sea, que sean de bajo costo y que permitan la atención adecuada de la población. Por ejemplo, en el consultorio obstétrico, con elementos básicos y tecnologías de bajo costo, podemos hacer la atención adecuada de una mujer embarazada. Por ejemplo, una camilla, un tensiómetro, una balanza, gestograma, cinta obstétrica, son elementos o recursos de bajo costo que nos permiten hacer un control de esta gestación sin tener que incurrir en grandes gastos en tecnologías para el área de atención primaria. También tenemos que tener en cuenta los componentes esenciales sobre los cuales se basan los principios básicos. Estos componentes esenciales son el recurso humano apropiado, es decir, que aquel personal que va a trabajar dentro de la estrategia de atención primaria tiene que tener formación específica para esa área, porque va a tener requerimientos distintos a los que tienen los profesionales especializados en distintas áreas de la salud. Cuando hablamos de recurso humano apropiado, estamos hablando del personal administrativo, por ejemplo, también los agentes sanitarios, personal obstétrico, médicos, enfermeras, psicólogos, odontólogos, todos aquellos que estén incorporados en la atención dentro de esta estrategia que puede funcionar, por ejemplo, en lo que nosotros denominamos como salitas. Es decir, la atención primaria es una estrategia que es mucho más abarcativa que eso, pero que nosotros lo podemos ver representados de acuerdo a nuestra organización regional como puerta de entrada al sistema sanitario en los centros de salud de los barrios o lo que denominamos salitas o periféricos en algunos otros lugares. Como ya habíamos dicho, es necesaria la participación social, tiene que haber articulación intrasectorial. Por ejemplo, se han dado casos en que en determinadas escuelas secundarias de un área programática
los directivos ven que hay aumento de los embarazos adolescentes o de enfermedades de transmisión sexual en los grupos de adolescentes de esa escuela. Entonces, los directivos lo que hacen es acercarse al centro de salud y pedir que el personal del centro de salud se acerque a la escuela para trabajar los distintos elementos de salud sexual y reproductiva con los grupos de alumnos de esa institución. Tiene que haber una programación integrada de acuerdo a las necesidades, por eso hablamos de la participación social, la articulación intersectorial, porque de acuerdo a las necesidades que surjan en cada población es que se van a programar las actividades. Respecto a la tecnología apropiada, bueno, ya lo habíamos nombrado. Tiene que haber nuevas modalidades de organización, es decir, que van de la mano con esta programación y articulación que habíamos nombrado. Reorientación del financiamiento sectorial, es decir, de acuerdo a las necesidades de cada comunidad, vamos a orientar los recursos, ya sea financieros, básicamente financieros, para satisfacer las necesidades de la comunidad con la que estamos trabajando. Y cobertura total, que ya habíamos dicho, una cobertura para el total de la población. Hay diferentes concepciones de la atención primaria de la salud. Se ve desde 3 perspectivas: como estrategia, como nivel de asistencia, como programa de actividades, y hay una nueva perspectiva que es como respuesta integral y que va a englobar las 3 anteriores. Por eso nosotros vamos a hacer referencia a estas 3 perspectivas que también suelen entrar como pregunta de parcial. La atención primaria como estrategia. Ya habíamos dicho que es una estrategia que lo que intenta es hacer un abordaje de las necesidades de la población y en base a ello generar la organización del sistema sanitario para poder cubrir estas necesidades. Se apoya en 3 pilares fundamentales: mejorar el acceso y la utilización de los servicios de salud, sostener con los recursos adecuados la oferta de servicios y adaptarse a las necesidades y aspiraciones de la población. Básicamente, de esto ya habíamos estado hablando, de las necesidades y aspiraciones, y voy a hacer hincapié en lo que es el mejor acceso y la utilización de los servicios de salud. ¿Qué nos permite la atención primaria como estrategia? Hacer una especie de filtro o tamizaje, que es la palabra adecuada, de los casos que requieren menor intervención respecto a salud o que se pueden solucionar usando tecnologías de bajo costo. Por ejemplo, en 2009 hubo también un brote de lo que se conoció como gripe A. Era la influenza H1N1. En ese momento lo que se solicitaba a la población era que ante la presencia de síntomas, para no colapsar los hospitales de referencia, es decir, que tuviésemos 200 personas esperando en una guardia, se les pedía que primero concurrieran a los centros de atención primaria. En ese lugar se evaluaban los signos y síntomas y en base a eso se trataban los casos que no fuesen de gripe A en el centro de salud. Y los casos, luego de realizado el hisopado y el análisis, los casos positivos de ese tipo de gripe se derivaban al policlínico regional, en el caso de nuestra ciudad, ¿no? Como ejemplo. Lo mismo está pasando hoy con el coronavirus respecto a el llamado telefónico a la línea donde se da información respecto a los casos
y donde uno puede comunicarse, comentar la sintomatología y de ahí se empieza a hacer el seguimiento y hacer la derivación oportuna a la institución que tenga la complejidad para atender el caso. En nuestra ciudad en este momento, por ejemplo, está funcionando, hay un área específica del Policlínico Regional que funciona como área de triage, es decir, donde también se hace esta especie de filtrado de pacientes que teniendo síntomas puedan tener o no la patología, para que no colapsemos la guardia central del policlínico y que no se genere la acumulación de personas en las salas de espera, donde podemos generar mayor cantidad de contagios. Por eso es necesario este mejoramiento del acceso y la utilización de los servicios de salud. Si uno puede controlar los casos que requieren menor recursos para la atención dentro de los centros de salud de atención primaria, evitaríamos que colapsen los centros de mayor complejidad. La atención primaria como nivel de asistencia. Decimos que es la zona de contacto inicial de los individuos y las comunidades con el sistema de salud. Es lo que vamos a denominar puerta de entrada de la población al sistema sanitario. ¿Qué nos permite esto? Que podamos hacer, como habíamos dicho, dentro de lo que era el mejoramiento de la accesibilidad de la población al sistema sanitario, que podamos hacer este contacto inicial en la atención primaria y que luego los casos que así lo requieran sean derivados a instituciones de mayor complejidad. En este caso es importante que el centro de salud conozca a la comunidad que tiene bajo su responsabilidad. Habíamos dicho que había un área programática que era la población que estaba determinada para la atención en un determinado centro en particular. Tiene que haber comunicación continua y sistemática con los referentes territoriales, es decir, el centro de salud tiene que estar comunicado con aquellos individuos que trabajan como referentes dentro de nuestra comunidad. Pueden ser, como dijimos anteriormente, directivos de los distintos niveles escolares, pueden ser directivos de distintas ONG que estén actuando dentro de nuestra área programática. Les doy como ejemplo, en los distintos niveles educativos, por ejemplo, una escuela primaria donde ha habido un brote de varicela, se informa, o un brote de hepatitis, se informa al centro de salud para que el centro de salud se acerque y vea qué medidas se pueden tomar respecto a los alumnos de esa escuela que están en riesgo de padecer hepatitis A, por ejemplo. Lo mismo habíamos dado el ejemplo de los casos de embarazo o de enfermedades de transmisión sexual, y así puede haber variedad de enfermedades o necesidades que aparezcan dentro de esta población y que haya determinados referentes que nos den información sobre lo que está sucediendo en nuestra comunidad sobre la cual somos responsables. Bueno, es importante conocer cómo es el trabajo dentro de esta área y también tener conocimiento sobre los distintos programas o actividades que se pueden llevar a cabo desde la atención primaria como nivel de asistencia para mejorar la calidad de la población, de salud de la población. En tercer lugar, tenemos la atención primaria como programa de actividades. Teniendo en cuenta las necesidades que habíamos evaluado de nuestra población, podemos generar planes o programas de actividades para
para llevar a cabo en conjunto con nuestra población. Siempre se debe priorizar la población con mayor vulnerabilidad, es decir, haciendo enfoque de riesgo. Ustedes recuerdan que habían visto lo que era riesgo, factor de riesgo y enfoque de riesgo. Teniendo en cuenta los factores de riesgo de nuestra población, vamos a hacer lo que se denomina enfoque de riesgos. Vamos a ver cuáles son las posibilidades de sufrir un daño que tiene nuestra población y en base a eso generar actividades para hacer la promoción y prevención. Podemos actuar sobre la educación, sobre problemas de salud y sobre los métodos de prevención y lucha. Por ejemplo, aquellas poblaciones con enfermedades de tipo crónico, ya sea diabetes, hipertensión, cómo vamos a abordar esas problemáticas, educar a nuestra población respecto a los cuidados que tienen que tener sobre la alimentación, el uso de medicaciones, por ejemplo. La promoción del suministro de alimentos y de una nutrición apropiada. Pueden haber ustedes escuchado hablar de los programas de lactancia materna y de lo que es la entrega de leche en distintos grupos familiares, ya sea para los niños pequeños y las embarazadas. Eso está dentro de los programas que implican la promoción y suministro de alimentos para la nutrición adecuada de los grupos más vulnerables. El abastecimiento adecuado de agua potable y saneamiento básico. Esto es un trabajo que se puede hacer de tipo intersectorial. Por eso es importante conocer los principios de la APS. Porque si bien no es algo que nosotros podamos realizar efectivamente desde el centro de salud, sí podemos trabajar con otras instituciones que sean los proveedores de este tipo de servicio. Suministro de medicamentos esenciales. Por ejemplo, ha habido programas que si bien los lineamientos vienen desde Nación, las acciones específicas se realizan desde los centros de salud. Es decir, el programa de la atención primaria también está coordinada a nivel nacional. Desde allí se generan los programas que suministran medicamentos a los grupos vulnerables de la población que requieren de medicaciones de uso crónico, por ejemplo, siguiendo el ejemplo de los hipertensos o personas diabéticas, sobre todo en adultos mayores también que consumen medicación de tipo crónica, que proveen medicación de tipo gratuita para que aquella población de escasos recursos tenga accesibilidad y no corte los tratamientos. En nuestro caso, en nuestra área de mayor influencia es la asistencia materno-infantil con inclusión de la planificación de la familia, es decir, todo lo que es salud reproductiva. Va a ser nuestra área de mayor trabajo dentro de lo que es atención primaria, ¿no? Como personal obstétrico. Y otra de las acciones que se pueden llevar a cabo es la inmunización y prevención y lucha contra las enfermedades endémicas locales. Es todo lo que nosotros conocemos como el calendario de inmunizaciones o sistema de inmunización. Es decir, todas aquellas actividades que se llevan, por ejemplo, se llevan a cabo con las escuelas primarias donde el centro de salud se acerca a la escuela para vacunar a los niños en edad escolar, para que evitemos que haya grupos de población vulnerable, como son los niños para determinadas enfermedades, que no tengan acceso o no hayan cumplimentado el calendario de vacunación adecuado. En definitiva, como verán, existe una cantidad
de actividades que se programan dentro de lo que es la estrategia de atención primaria para promocionar, prevenir o luchar contra determinadas enfermedades. ¿Cuáles son las barreras de implementación de la atención primaria? Estas barreras son obstáculos que aparecen para que se aplique la estrategia como corresponde. Teniendo en cuenta los principios básicos y los componentes esenciales de la atención primaria, vamos a ver que básicamente estas barreras tienen que ver con el incumplimiento de la aplicación de esos principios y componentes esenciales. Podemos identificar algunas que son las de mayor incidencia. Por ejemplo, la dificultad geográfica de acceso al servicio de salud por parte de la comunidad. Habíamos dicho que uno de los principios básicos era la accesibilidad. La dificultad geográfica puede tener que ver con la ubicación del centro de salud respecto a las comunidades que tiene bajo su responsabilidad. Supónganse que nosotros tenemos un centro de salud que está fuera del área o que tenemos poblaciones bajo el cuidado de nuestro centro de salud que están fuera del área urbana, es decir, en regiones periféricas. Y muchas veces esos grupos de población para acceder al centro de salud tienen que o caminar muchos kilómetros o no hay medios de transporte que se acerquen al centro de salud o las zonas por las que tienen que transitar son anegables, es decir, que se inundan cada vez que llueve, entonces no pueden cumplir con los controles del niño sano, el control de la embarazada durante la gestación, la vacunación de los niños. Es decir, lo que nosotros tenemos que ver es que podamos cumplir con el principio de accesibilidad. Una de estas dificultades puede ser geográfica. Otra de las dificultades que aparecen o barreras puede ser la organización de los servicios y sus modalidades administrativas. Les doy un ejemplo para que se entienda esto. Ha pasado en algunos lugares donde los controles del niño sano o los turnos para control del niño sano o los turnos para el control de embarazo se dan de 7 a 7 y media de la mañana. La mujer llega a 7:45, no le quieren dar turno, ni para ella ni para el control de su niño. Puede ser que esta mujer los únicos 50 pesos que tenía para pagarse el pasaje de colectivo se los gastó ese día, no le dieron el turno y perdemos la posibilidad de atención de esas personas, ya sea la madre o el niño. Probablemente si la hacemos volver a su casa no vuelvan todo el mes para el control ni de ella ni del niño porque no tiene los medios económicos para volverlo a hacer o porque tiene 5 niños más que se los cuidó su mamá y por eso ese día pudo traer al más chiquito al control. Es decir, si nosotros ponemos barreras en cuanto a horario o organización administrativa, estamos perdiendo la posibilidad de captación de los individuos que componen nuestra población. Y muchas veces puede haber situaciones en las que si no controlamos en ese momento puede haber consecuencias graves. Supónganse una mamá embarazada hipertensa que vino ese día al control, no se la controló, tenía la tensión arterial elevada y la próxima vez que la vemos es en la guardia porque hizo un pico hipertensivo. Es decir, son todas cuestiones que podríamos haber controlado si no hubiese habido barreras en la implementación de la atención de acuerdo a esta estrategia. Otra de las dificultades que puede haber es en la capacidad resolutiva del servicio de salud. Esto muchas veces tiene que ver, igual que con la otra, las distancias culturales de género entre el equipo y la gente. Ambas tienen que ver muchas veces con la falta de capacitación del personal que trabaja
dentro de lo que es la estrategia sin tener los conocimientos básicos para la aplicación de la estrategia de atención primaria de la salud. Porque no hay trabajo en equipo, porque hay una imposibilidad del personal que está atendiendo en comprender las necesidades de su población, porque esta población puede estar compuesta por personas analfabetas, con diversidad de género, y el personal de salud no está capacitado para entender las necesidades de esa población y poder actuar en consecuencia a ello. Es decir, son todas cuestiones solucionables si tenemos el personal tanto que va a instalar, hablando del punto de vista geográfico, el centro de salud, como aquellas personas que administran o ejercen todo lo que es la atención dentro de los centros de atención primaria. Por eso es importante que ustedes conozcan y se formen como profesionales de la salud, sabiendo que van a estar incorporados dentro de este tipo de atención y cumpliendo con los requisitos de esta estrategia de trabajo. ¿Cuál es nuestro rol dentro de la atención primaria? ¿Se acuerdan que nosotros habíamos hablado de las competencias obstétricas cuando ustedes cursaron el ingreso a la asignatura, a la universidad? Teniendo en cuenta estas competencias, es que los profesionales obstétricos tenemos participación activa dentro de los equipos de salud y funciones específicas de tipo obstétrico en la aplicación de la estrategia. Dentro de nuestras obligaciones encontramos, por ejemplo, referenciar a la gestante de riesgo al segundo nivel de atención. Los niveles de atención son a nivel de atención primaria, secundaria y terciaria, y puede haber más también, pero yo les voy a hablar de lo que nosotros manejamos regionalmente. El nivel de atención primaria va de la mano de lo que es atención primaria de la salud. Generalmente es ese servicio sanitario básico que lo que hace es trabajar con las poblaciones de bajo riesgo y en el caso de que aparecieran complicaciones, hacer la referencia al segundo nivel de atención. Les doy un ejemplo local. Las mujeres que tienen su embarazo sano, que no hay mayor inconveniente, en donde se vienen haciendo los controles de forma oportuna, no encontramos factores de riesgo que sean de gravedad, se controlan su embarazo en el centro de atención primaria, en cualquier salita de barrio o los hospitales de día como el Braulio Moyano en la Ribera o el hospital de Vaperón, del barrio Vaperón, o el hospital de Jardín del Sur, que también es hospital de día. En el caso de que apareciera alguna complicación como los más comunes, hipertensión o diabetes en la gestación, se hace la referencia para que esta mujer siga los controles de su embarazo en el policlínico regional, que es nuestro segundo nivel de atención en el área local. Eso sería la referencia de la gestante de riesgo al segundo nivel de atención. Otra de las acciones, participar de reuniones de equipo interdisciplinario del Centro de Atención Primaria de la Salud e intersectoriales. Habíamos dicho que se trabajaba con el equipo de salud que se encuentra dentro de nuestro CAPS, nuestro centro de atención, que pueden ser la nutricionista, el odontólogo, psicólogo, que son aquellos profesionales con los que vamos a hacer permanentemente interconsultas si nuestra gestante así lo necesitase. Y también intersectoriales, como habíamos dicho, reuniones que tienen que ver con las necesidades del resto de la población, que pueden ser
En nuestro caso en particular, por ejemplo, el mismo ejemplo que ya había dado, dar charlas, capacitaciones o información sobre salud sexual y reproductiva en los distintos colegios secundarios de nuestra área programática. Otra de las acciones, actuar como nexo facilitador para la realización de exámenes complementarios e interconsulta. Esto va de la mano también con este otro ítem que habla de implementar estrategias para facilitar el acceso a la embarazada al primer y segundo nivel. ¿A qué se refieren estas dos acciones? A tratar de mejorar la accesibilidad de la mujer gestante cuando tenemos que hacer la referencia a otro nivel de atención porque así lo requiere. Puede pasar que nosotros estemos atendiendo a una mujer en nuestro centro de salud y requiere realizarse una ecografía de control, análisis clínicos, ya sea análisis de orina, análisis de sangre, y en nuestro centro de salud ese tipo de estudios complementarios no se realizan. Entonces nosotros tenemos la posibilidad de comunicarnos con nuestro centro de mayor complejidad de referencia, por ejemplo en este caso el policlínico, llamar por teléfono y decir, bueno, vamos a mandar una mujer en tal y tal condición para que se realice determinados estudios, sobre todo en los casos que representan determinada urgencia, ¿no? Cuando necesitamos por ahí que sí o sí los estudios se hagan en determinado periodo de tiempo porque hay riesgo para la salud de la mujer. Es decir, podemos actuar como facilitadores como facilitadores y nexo entre los distintos niveles de atención. Otras de las acciones para llevar a cabo son trabajar en tareas de promoción y prevención de la salud, de acuerdo a las propuestas que se prioricen en el centro de salud, la comunidad o ante situaciones de emergencia. Esto también va de la mano con la acción intersectorial y la participación comunitaria, es decir, teniendo en cuenta los principios básicos de la APS. Siempre atendiendo también a situaciones que surjan de forma emergente, es decir, lo que se requiera, más allá de lo que tengamos planificado, es lo que se requiera también en el momento. Por ejemplo, se me ocurre hoy un ejemplo sería informar a las mujeres embarazadas sobre cómo sería su asistencia en relación a la presencia de síntomas de coronavirus y cómo sería, bueno, las distintas acciones a llevar a cabo para saber si hay desarrollo de la enfermedad o no. En otras de las acciones es colaborar en la implementación de programas de salud, cumplir con la entrega de datos estadísticos con los fines de planificación estratégica, estudios epidemiológicos y evaluaciones. Toda esta información ustedes habrán visto la historia clínica perinatal base, que es aquel documento donde vamos a registrar todo lo que es factores de riesgo de nuestra mujer embarazada para hacer el enfoque de riesgo. Esos datos que nosotros registramos en la historia clínica, luego se vuelcan a un sistema informático perinatal, de forma tal que todos esos datos los vamos a tener informatizados, es decir, en forma digital. ¿Qué nos permite esto? Que luego podamos hacer estadística y en base a esa estadística conocer cuál es la epidemiología del área donde estamos trabajando. Por ejemplo, si yo tengo esos datos, puedo decir, bueno, en Villa Mercedes tenemos un aumento de los embarazos en adolescentes. La mayor cantidad de embarazadas son entre 17 y 19 años. De estas mujeres entre 17 y 19 años, el 25% tuvieron hipertensión durante la gestación. Es decir, puedo ir conociendo cuáles son los datos de mi población y en base a eso organizar
los programas y las acciones que vamos a llevar a cabo. Y algo muy importante y que nosotros ya lo habíamos charlado un poco cuando estuvimos juntos en el ingreso, fue la importancia de participar en capacitaciones y actualizaciones y también trabajar en estudios de investigación. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir tener una visión crítica de del ejercicio de nuestra profesión. Yo no puedo recibirme en el año 85 y que sea 2020 y seguir ejerciendo la profesión de la misma manera, porque la situación epidemiológica de la población ha cambiado, porque hay distintos métodos y protocolos para la atención, porque han surgido innovaciones en cuanto a las tecnologías para el ejercicio de la profesión. Es decir, tengo que estar permanentemente actualizado como profesional para dar lo mejor de mí en el ejercicio de la obstetricia. Nosotros hemos charlado muchísimo en el ingreso respecto también a el acompañamiento en la salud mental de la mujer embarazada, en todo lo que es planificación familiar, cómo acompañar a la mujer para la toma de decisiones de cuándo quiere quedar embarazada, cuántos hijos quiere tener, acompañarla en situaciones que impliquen un riesgo para su salud, como violencia, como la inaccesibilidad a una alimentación adecuada. Todo eso que nosotros estuvimos viendo en el ingreso va de la mano con lo que es el rol obstétrico dentro de la estrategia de atención primaria de la salud. Porque quiere decir que vamos a hacer una mirada integral de esta mujer, teniendo en cuenta los determinantes en salud y no solamente haciendo enfoque en las necesidades biológicas del desarrollo de la gestación. Bien, les agradezco por haberme prestado atención. Llevamos un rato largo hablando. Les comento que el día jueves 23 a las 10 de la mañana vamos a estar conectadas con la profe en una reunión para hacer por videollamada. Les dejo el link de acceso en el campus de la materia para que ustedes puedan conectarse. Van a tener subido el trabajo práctico, miren las consignas del trabajo práctico y si tienen dudas, vamos a estar resolviendo dudas el día jueves por la mañana. Los espero para conectarnos a las 10 de la mañana. Por favor, si pueden, acérquense, así de paso, si podemos, nos vemos la cara un poquito, que es lo que nos viene faltando en esta modalidad virtual que venimos teniendo por ahora. Muchas gracias.